Hola mis queridos amigos de YouTube, mi nombre es Angela Lorena Méndez Vázquez, soy estudiante de la Corporación Universitaria de Caribe de Casillas Meta. El día de hoy les vengo a hablar sobre un tema que me pareció súper interesante, es de Tomás Albaladejo de la Universidad de Alicante, es un informe científico sobre la pragmática y síntesis pragmática del diálogo literario, sobre un texto dramático del Duque de Rivas. Espero que les sea de gran importancia. Vemos que hay dos personas los cuales están dando una pregunta y una respuesta. Pues el diálogo, ¿qué es esto? Una conversación que se establece entre dos o más personas, pues ya que es una unidad lingüística fundamental en nosotros como personas. Es una estructura comunicativa primaria, es decir, que constituye la realización de la comunicación lingüística en grado pleno. Sin embargo, frente a un diálogo existe un monólogo, que es una estructura comunicativa secundaria y derivada. El monólogo, pues implícitamente es como una dimensión dialogística en tanto el cual establece una relación entre dos o más personas comunicantes. O sea, para que haya un monólogo, para que pueda haber un diálogo, pues tienen que haber dos personas. No puede haber una conversación o un diálogo entre una sola persona, puesto que ya no se puede, ya que se trata de establecer, es como dar una información, recibir y dar una información acerca de algún tema como tal. Como nos indica Voloxinov, es una expresión con carácter de monólogo, ya que forma parte de una cadena que alternativa y sucesivamente se ofrecen respuestas unos a otros. O sea, siempre va a haber una pregunta y va a haber una respuesta. Entre una estructura comunicativa textual interna y una estructura comunicativa textual externa. Encontramos los textos dialogistivos, entre esos encontramos el diálogo normal y el diálogo inserto, ya sean literarios o no literarios. Los no literarios son aquellos que son emitidos por escrito a través del eje visivo que establece la comunicación y aquellos que son emitidos oralmente. Esto se debe por un eje acústico momentáneo de la comunicación. Las personas que toman parte en el diálogo son interlocutores. Entre ellos encontramos un productor y un receptor. Siempre va a haber enmarcado en un diálogo, en una conversación, esos interlocutores que pues cada uno enmarca un papel diferente. El papel del productor es desempeñado por los diferentes participantes en el diálogo. En algunos casos pueden haber más de una persona hablando al mismo tiempo. El papel del receptor son desempeñados por las personas que escuchan. Es un esquema muy simple del diálogo, ya que es aquel en el que participa, son dos interlocutores. La expresión lingüística, el primero que habla, o sea, el primer productor, es recibida por la persona que escucha, o sea, es decir, el primer receptor, la cual a su vez produce otra que es como una respuesta, actuando entonces como segundo productor. El primer productor desempeña entonces el papel del segundo receptor y este proceso comunicativo de intercambio continúa hasta el final del diálogo. Bueno, encontramos entre las características de los textos de diálogo normal. Encontramos los siguientes. El primero, pues que poseen más, dos o más productores externos, es decir, son productores situados en la estructura comunicativa textual externa. Encontramos los interlocutores que son productores y receptores externos, como ya lo veníamos comentando, y encontramos estos textos que no están dirigidos a receptores diferentes de los propios interlocutores, es decir, que son aquellos mismos quienes se hacen llegar sus expresiones y son conscientes de la recepción de las mismas. Encontramos los interlocutores cuyas expresiones constituyen estos textos comunicando entre sí directa y conscientemente, y el otro son las expresiones que constituyen el texto de diálogo, son expresiones reales, son efectivamente realizadas en la comunicación que llevan a cabo los interlocutores. Entre estos encontramos los textos no literarios de diálogo inserto emitido por escrito. Esto es los textos de diálogo inserto de entrevista de emisión escrita que tienen estas características. Entonces, su primera característica son textos de discurso referido, es decir, que poseen un solo productor externo, o sea, el entrevistador, que recoge las expresiones de dos o más productores reales. El segundo, los interlocutores, entrevistador-entrevistado,
que son productores internos, estando por tanto incluidos en la estructura comunicativa textual interna, pero el entrevistador es también productor externo del texto y está situado junto con los lectores, que son los receptores externos, en la estructura comunicativa textual externa. Encontramos estos textos como conjuntos de expresiones de más de un productor. Estos van dirigidos a receptores diferentes de los productores, interlocutores o a los lectores de las entrevistas. Cuarto, son los interlocutores cuyas expresiones constituyen esos textos, comunican directa y conscientemente entre sí, en directa y conscientemente a los receptores de los textos. Es decir, que estos van dirigidos a receptores diferentes a los propios interlocutores, que la comunicación a los lectores es consciente porque los interlocutores saben que sus expresiones serán recibidas por aquellos. Y encontramos la otra, que son las expresiones que forman estos textos de diálogo, son reales. Los textos no literarios de diálogo inserto emitidos oralmente, es decir, los textos de diálogo inserto de entrevista de emisión oral, poseen las siguientes características. Tienen dos o más productores externos, los interlocutores son productores y receptores externos, están integrados juntamente con los destinatarios de la entrevista en la estructura comunicativa textual externa y también son productores y receptores internos formando parte de una estructura comunicativa textual interna. Es decir, el entrevistador ofrece al auditorio ser productor interno y el entrevistado hace otro tanto con la expresión de productor interno. Son textos dirigidos a receptores externos diferentes de los propios interlocutores. Los interlocutores comunican directa o conscientemente entre sí, directo y conscientemente los receptores externos que escuchan la entrevista. Y están constituidos por expresiones reales. Los textos literarios de diálogo inserto, que en cuanto a textos literarios pueden ser dramáticos, narrativos y líricos, se diferencian de todos los demás tipos de texto de diálogo pues considerados globalmente. Sus características son las siguientes: poseen un solo productor externo formal y efectivo, que es el autor del texto. Es decir, que en esto se diferencian los textos de diálogo normal, ya que tienen más de un productor externo. Encontramos los interlocutores que aparecen en estos textos, que son normalmente productores y receptores internos, pues son los comunicantes textualizados. Estos textos, considerados como construcciones globales, están dirigidos a los lectores, esto es, a receptores externos y distintos de los interlocutores que comunican entre sí en los diálogos que hay en dichos textos. Esto es, a receptores externos distintos de los interlocutores que comunican entre sí en los diálogos que hay en dichos textos. Los interlocutores de los diálogos de estos textos comunican directa y conscientemente entre ellos e indirectamente y conscientemente a los receptores externos. En ocasiones pueden ser diálogos extraídos de la historia o por tanto existentes o supuestamente existentes previamente a su textualización literaria. Las expresiones que constituyen los diálogos de estos textos normalmente no han sido pronunciadas efectivamente, son producidas por el autor, por el productor externo del texto, de que forman parte. Se trata pues de expresiones de ficción, de existencia textual. Bueno, como podemos observar, los elementos pragmáticos los encontramos ahí en pantalla. Son varios, que son los que he venido a lo largo del video explicando. Pues entonces ya sabemos que para que haya un diálogo, para que se desarrolle como tal ese contexto, pues tiene que existir el contexto, el mensaje, el lenguaje, y pues tiene que haber un productor y un receptor, que era lo que les venía explicando a lo largo del video. Entonces, para concluir, estos temas los vemos como tal en la semiótica. Pues entre la semiótica encontramos la semántica, que es la relación entre el signo y el significado, la síntesis, que son las relaciones formales de los signos en cadena, y la pragmática, que es el estudio de los signos en relación con los usuarios, que fue pues lo que les comentaba desde el comienzo. De ahí también encontramos, bueno, entonces nos preguntamos, entonces, ¿qué es la pragmática? Bueno,
La pragmática es la disciplina que ocupa los signos lingüísticos con relación a sus intérpretes. La pragmática se sitúa en la intersección de varias disciplinas. Comparte su interés por relación entre el lenguaje, la sociedad y la cultura con otras disciplinas que se ocupan del discurso, como la sociolingüística y el análisis de la conversación. Entonces, dice, bueno, si esto es la pragmática, ¿en qué consiste el estudio pragmático del lenguaje? Pues dice que toma consideración en los factores extralingüísticos que condicionan el uso del lenguaje, esto es, que son todos aquellos factores para los que nos hace referencia en un estudio puramente formal. Por lo tanto, consiste en el estudio del sentido de los enunciados en el contexto. Tiene por objeto descubrir no la significación de la proposición, como hace la semántica, sino la función del acto de habla que se realiza. ¿Y cuál es la relación entre la síntesis, la semántica y la pragmática? Bueno, es reconocido ampliamente que la sintáctica, la semántica y la pragmática son tres aspectos o dimensiones del lenguaje en tanto signo y en el sentido. Constituyen las tres aristas del análisis semiótico, aspectos que intervienen en una expresión con significado. Bueno, pues la sintáctica corresponde al análisis de la relación existente entre los distintos símbolos o signos del lenguaje. La importancia de la síntesis en la comunicación se basa en que orienta la construcción adecuada de las oraciones, dando como resultado una expresión oral coherente. La semántica, por su parte, es el estudio del significado de las palabras del lenguaje, la relación entre los signos y sus significados. La pragmática es la disciplina que se interesa por el modo en el contexto influye en la interpretación del significado. Estudia la relación entre tales signos y contextos o circunstancias en los que los usuarios usan los signos. El contexto debe entenderse como una situación, ya que puede incluir cualquier aspecto extralingüístico o situación comunicativa. Espero que les haya sido de mucha ayuda esto, que tengan un feliz día. Muchas gracias por su atención.